Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros despreciados y desestimados. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebelaciones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estriple? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios,
mantengamos firmes la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia e encontrar gracia para el auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo y a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Ahora me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entrando allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que se había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo.
Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de lo que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron al pretorio para no incurrir en la impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según la ley. Los judíos dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas un momento. Los judíos entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, este día no se puede predicar de otra cosa que no sea la pasión del Señor, evidentemente. Pero quería contarles que los primeros cristianos, a la hora de empezar a recordar las cosas de Jesús, los hechos de Jesús, sus milagros, sus palabras, sus sermones, lo primero que escribieron fueron los relatos de la pasión.
Yo sé que nosotros decimos, en la casa del ahorcado no se menciona la cuerda. Y los primeros cristianos, lo primero que hacen es escribir toda esta afrenta de la pasión del Señor. Esa persecución sin sentido, esas acusaciones falsas, esos golpes, esa condena injusta, esa cruz. Fue lo primero que se escribió de los evangelios. Después empezaron a escribir los hechos de la vida pública y lo que pasó después de la muerte, los hechos de la resurrección. Y finalmente, un par de ellos escribieron sobre la infancia de Jesús. Esos son los evangelios. Pero la parte más concorde es la parte de la pasión. Lo primero que se escribió. Y aquí es bueno recordar que no existe un evangelio. Mucha gente dice el evangelio. No existe el evangelio. Existen 4 evangelios. Y cada vez que alguien ha intentado juntar los 4 en uno para armonizarlos, la iglesia siempre ha dicho no. Son 4 y permanecen como 4. Así no coincidan en algunas cosas. Son perspectivas diferentes. Los evangelios no son la foto de Jesús. Los evangelios son cuadros al óleo pintados por artistas. Es decir, la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas, la comunidad de Juan. Cada comunidad fue completando y terminando de escribir. Ese es el mensaje que los cristianos tenemos y en el que creemos. No en una versión unificada y armonizada, sino en la memoria que tenían las comunidades cristianas del primer siglo. Eso es lo hermoso de nuestra fe, que no fue dictado por Dios así, como a veces dicen algunas religiones, pienso por ejemplo en los musulmanes, que dicen que Alá le dictaba a Mahoma, o como dicen los mormones, que dicen que el ángel poderoso le dictaba a Mormón. Nosotros decimos, Dios hablaba y los inspiraba, pero le dejó a cada uno toda la libertad de componer su relato. Contaba con la comunidad, con el grupo, para que recordara sus experiencias, sus memorias y la pusiera por escrito. No hay un dictado único, hay 4 versiones. Así que no digan nunca, el padre leyó el evangelio. No, el padre leyó el evangelio de Mateo o leyó el de Marcos, el que le tocaba, porque cada día tiene un evangelio que va en orden. Este año, por ejemplo, los domingos leemos el evangelio de Mateo. El año próximo será el evangelio de Marcos y después el evangelio de Lucas. Y en los domingos más importantes del año, sobre todo en la Pascua, serán sobre todo los textos del evangelio de Juan. Y esta pasión que leemos los Viernes Santo es siempre el texto de San Juan. Pero lo que quiero decir es 2 cosas. Primera, Dios, cuando quiso dejarnos el mensaje de Jesús, cuenta con la comunidad. No escribe Él. Las palabras de Dios son escritas en palabras humanas, en procesos humanos, en estilo humano. Así que el mismo evangelio es casi como otra encarnación, porque así como el Hijo de Dios se hizo hombre para estar entre nosotros, la palabra de Dios se hace palabra humana para quedar entre nosotros. Y por esto mismo no es un evangelio, sino 4 evangelios. Y lo curioso, repito, y es lo segundo que quería decirles, es que todos comenzaron con los relatos de la pasión. No disimularon, no adornaron. No hubo un comité redactor que puliera y que dijera, no pongamos esto que suena feo. Ahí quedó. El pobre Pedro quedó como una chancleta. Ahí quedó.
Judas sí que más. Ahí quedó. Los otros discípulos que todos escaparon y corrieron, ahí quedaron. Los hombres que acompañaban a Jesús, parranda de cobardes. Al final solo había unas pocas mujeres. No sé si es que las mujeres son más sólidas, más recias, más aguantadoras, pero los discípulos de Jesús nos demostraron cuán fanfarrones podemos ser nosotros y a la hora de la verdad, cuán cobardes. La primera comunidad de Juan no quiso tapar eso, no quiso echarle tijera, no quiso adornarlo, lo presentó como había pasado. Y el mismo Juan en ese texto, de alguna manera, no digo de Juan el discípulo, sino la comunidad de Juan dice, fuimos testigos y eso afirmamos. Hoy, en el día de la pasión del Señor, los cristianos tenemos un texto que nos marca. No es una novelita, no es un cuento pío, no es un relato colorido, es lo que pasó y con toda la tragedia que tuvo. Por eso el Viernes Santo nos afecta a todos, porque todos estábamos de alguna manera ahí, en el Huerto de los Olivos, en la casa de Anás, en el pretorio, en el Calvario. Ahí fuimos nosotros caminando con Jesús y descubriendo toda la trampa que se urdía para hacerlo caer. La manera como hacen decirle a la gente, preferimos a Barrabás que a Jesús. Y al final, como Pilatos, viéndose prácticamente acusado de si no condenaba a Jesús, no era amigo del César, termina condenando a Jesús. Un juicio en la noche, sin abogado defensor, sin quien intercediera por él. Un juicio amañado, en medio de golpes, porque lo abofetearon, lo azotaron, lo coronaron de espinas, le cargaron la cruz, lo llevaron al Calvario y lo clavaron a un madero. Y el último punto, ahí está nuestra salvación. Dios no nos salvó con promesas, Dios no nos salvó con palabras bonitas, no nos salvó con cosas románticas y hermosas. El Dios que es amor pasa por el dolor para salvarnos. La tragedia de Dios en su Hijo Jesús. Recuerdo un bolero de mi tiempo de infancia, antiguo, que de pronto los que tienen canas lo recordarán bien, porque sonaba mucho. Y decía, ¿qué saben de la vida los que no han sufrido? Eso es lo que celebramos el Viernes Santo. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido? ¿Qué saben del amor los que no sufren? Los que no sienten en carne propia los problemas de los demás. Y ese fue Jesús Nazareno, el crucificado. No vino a nosotros como una especie de Superman caído de por allá de la estratosfera, ya grandecito y haciendo milagros. Nacido de una mujer que de niño la mamá le tenía que limpiar los mocos y cambiar los pañales. Y tenía que enseñarle a caminar y a hablar y a amamantarlo. Porque Jesús no nació en María, sino que nació de María. No era un vientre prestado, era la mamá. Ese 50% de él, lo humano, lo recibió de María. Y nuestra fe siempre dice, nacido de María la Virgen. Humano completamente, pero la manera como él anunció el reino y las implicaciones que eso fue teniendo cada vez más grandes, y la manera como se fue haciendo enemigos, hacen que él tenga que ir hasta el final, hasta el extremo. Ayer al empezar
el Evangelio del Jueves Santo, decíamos, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es un amor extremado. No es exceso de dolor, es exceso de amor. Y ese es el misterio. Porque es dolor por amor. Y porque es amor que se expresa en el dolor. Y porque es entrega con todas las consecuencias. Pablo dirá finalmente, miren a la cruz, que ahí está clavada la condena que había contra nosotros. Ya no estamos condenados. La condena quedó clavada en la cruz de Jesús. Para nosotros solo hay bendición y redención en Cristo Jesús nuestro Salvador. Nada podrá contra nosotros porque Dios está de nuestra parte en su Hijo Jesús. Escucha uno gente que le dice, Padre, yo creo que a mí me hicieron como una maldición. Padre, yo creo que a mí me hicieron no sé qué más. Padre, yo creo que a mí me hicieron mal de ojo. Romanos 8:30. Nada puede estar contra nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Ni poderes de abajo, ni poderes de arriba, ni guerra, ni espada, ni enfermedad. Nada puede contra nosotros porque estamos en Cristo Jesús. En Él, en su victoria sobre la muerte. Porque no se quedó clavado en la cruz, evidentemente. Los cristianos no somos cristianos de Viernes Santo. Pasamos por el Viernes Santo para celebrar la resurrección. Somos cristianos de sepulcro abierto. Somos cristianos de victoria sobre la muerte. Nada puede contra nosotros porque estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como Pablo, nos gloriamos de Cristo crucificado, porque Dios en Él se jugó hasta lo último para garantizarnos salvación y redención. A Él y solo a Él, gloria y poder, ahora y siempre. Amén. La vida que nos ha dado Cristo se nos ha dado totalmente en el madero de la cruz. La muerte pareciera tener la última palabra. Pero Jesucristo Redentor se entrega en las manos de su Padre para que allí se cumpla todo lo dicho por los profetas. Por tanto, nosotros como asamblea congregada en torno a este misterio profundo de amor, supliquemos llenos de confianza al Padre por el mundo entero y todas sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre Omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría atiende bondadoso nuestra súplica. Protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú, bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Noel Antonio Buitrago, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te presentamos por tus ministros. Haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría de nuestros candidatos al bautismo, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que has congregado. Mira con bondad a la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza, nuestros hermanos mayores, logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos por todos los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos testigos más perfectos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los seres humanos, para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los seres humanos se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor nos dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los seres humanos y también el derecho de los pueblos. Mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación
a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimentemos en nuestras necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cruz es signo de redención y nos identifica a nosotros como cristianos. Fuimos comprados a precio de sangre, sangre que se derramó en este madero santo y sangre preciosa que lavó las manchas del pecado, y hoy se nos dona para darnos vida nueva. Abracemos la cruz cada día, sintamos la cercanía de aquel que padeció nuestros sufrimientos. Unámonos a la procesión con la Santa Cruz, contemplando el madero que tuvo el Salvador del género humano. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero, al mundo entero. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero, al mundo entero. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Que este signo de la cruz, que hoy adoramos con fervor, nos haga recordar aquel momento en que Cristo derramó su sangre y nos lavó del pecado. Con devoción y regocijo, adoremos la Santa Cruz y sintamos la paz que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero, al mundo entero. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero, al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros.
y se compadezca de nosotros. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero, al mundo entero. Almas todas esperar, que voy a veros, la luz de Cristo a llevar, la luz del cielo. Almas todas esperar, mi santo anhelo, que el pan de la eternidad, que el pan de la eternidad a daros vengo. Volved los ojos a mí y ver mi pecho, donde llevo de la cruz el fruto eterno. Volved los ojos a mí, que Dios expira, enclavado en una cruz, enclavado en una cruz, por nuestras vidas. Entonad himnos de amor al Rey del cielo, que por nos muriendo está. Madero, entregaos a su amor, sed su corona, que de nuestra redención llegó la hora. Volved los ojos a mí y ved mi pecho, donde llevo de la cruz el fruto eterno. Volved los ojos a mí, que Dios expira, enclavado en una cruz, por nuestras vidas. Almas todas escuchar, soy misionero, cuando es en la oscuridad del mal sendero, solo traigo la verdad, que es Cristo mismo, que de nuestra redención, es el camino.
volver los ojos a mí y ver mi pecho, donde llevo de la cruz el fruto eterno. Volver los ojos a mí, que Dios expira, enclavado en una cruz, por nuestras vidas. Volver los ojos a mí y ver mi pecho, donde llevo de la cruz el fruto eterno. Volver los ojos a mí, que Dios expira, enclavado en una cruz, por nuestras vidas. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. De buen ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, madero santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Hermanos, la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios. Sabemos que Dios nos quiere, por Cristo se nos dio. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Hermanos, la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios. Sabemos que Dios nos quiere, su amor por Cristo nos dio. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz,
tú nos salvarás. Hemos llegado al momento de la comunión. Por ello se viste el altar, se prenden los cirios y se trae el cuerpo de Cristo que fue consagrado en la cena del Señor. Que al recibir este alimento divino, experimentemos la cercanía de un Dios que acompaña a su pueblo y que hoy nos alienta con el cuerpo de su Hijo. Vivamos este momento eucarístico con dignidad. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de entrar en tu casa. Vean la cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Para donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo
Cristo en ti nos redimió de la muerte del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Árbol santo e inmortal, son tus frutos redentores. Gracia, luz, perdón y paz, brindas a los pecadores. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, y aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos, nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos culminado la segunda parte del Sagrado Tríodo Pascual. Por esta razón, hoy no se imparte la bendición. Esta será recibida mañana en la solemne Vigilia Pascual. Habiendo celebrado el misterio salvador de la muerte de Cristo, permanezcamos en silencio ante esta perpleja escena, guardando el luto de nuestro Dios, que yace en el seno de la tierra, donde esperamos que mañana salga victorioso del abismo. Señor, tu pueblo ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón y tu consuelo. Auméntale la fe, reafírmalo por la eterna redención, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezcamos como comunidad de fe la presencia de nuestro obispo diocesano acá en esta jornada en nuestra parroquia, como nos presidió en el Vía Crucis esta mañana y ahora en esta sagrada acción litúrgica de la Pasión del Señor. Le agradecemos de corazón y nuevamente en las horas de la noche, cuando sea Él quien venga presidiendo esa procesión con el Santo Sepulcro, nuevamente estará compartiendo con nosotros. Démosle un aplauso de agradecimientos a nuestro obispo diocesano. Renovamos también nuestra gratitud para con todos y cada uno de ustedes por su presencia y participación. Agradecemos a Sintonía Digital y a Transmisora Surandes de Todelar por la transmisión en el día de hoy de nuestra celebración. Recuerden que los esperamos a las 6 de la tarde para el sermón de las 7 palabras y para el descendimiento y la unción del Señor en esta noche santa. Les agradecemos su presencia, su participación. Esta es una emisora Todelar desde Andes, Transmisora Surandes, 1100 AM, HJGQ. Todelar está en todas partes.